pasa es que ahora la hacemos con dos variables. Listo, entonces las había explicado más o menos en el curso en el curso no, en el video en YouTube, ¿no? En ese video en YouTube yo les explicaba un poco de máximos y mínimos. Y ahí en el video de YouTube yo les hice un ejercicio. Entonces, miren que los valores máximos y mínimos son valores que nosotros tenemos que encontrar en una función o los valores que se encuentran, ¿no? Pues miren, este es un valor máximo absoluto, esto es un máximo relativo, mínimo absoluto y un mínimo relativo. Entonces los máximos absolutos, pues la verdad son los puntos más altos que se pueden encontrar de la función, pues y los mínimos relativos son los puntos mínimos que se obtienen en la función. Recuerden que esta ya es una función que está en 3 dimensiones, no es una gráfica que ustedes ya pueden mirar en 3 dimensiones. Bueno, hago un pequeño paréntesis. Recuerden que esta clase la grabo y después la coloco en YouTube, ¿no? En la página virtual. ¿Listo? Entonces, eso sería como la definición del máximo absoluto, máximo relativo, mínimo absoluto, mínimo relativo. El mínimo absoluto, pues, es el punto que es más mínimo, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? Que quiere decir que es el punto que está más abajo en la función. Y el máximo absoluto, pues, es el punto que está más arriba de la función. Eso va a ser un máximo absoluto, un mínimo absoluto. Y máximo relativo son puntos que están altos, pero no son los más altos. Y mínimo relativo son los puntos que están bajos, pero no son los más bajos, ¿sí? Esa es la definición de máximos y mínimos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que encontrar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Pues la verdad son dos teoremas. El primer teorema es este. Entonces, si una función tiene un máximo relativo o un mínimo relativo y las derivadas parciales de primer orden existen allí, entonces la primera derivada con respecto a x es igual a 0 y la primera derivada con respecto a y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, para encontrar un máximo o un mínimo, tenemos que encontrar los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Entonces, los puntos críticos son puntos donde está sucediendo algo ahí en esa función. Entonces, por ejemplo, este es un punto crítico, este es un punto crítico, este de acá es un punto crítico, este de aquí es un punto crítico. Son puntos críticos, ¿por qué? Porque ahí hay un máximo o hay un mínimo. Entonces, yo no sé si hay máximo o hay un mínimo, ahí hay un punto crítico. Un punto crítico significa que que ahí está pasando algo. Cuando yo digo que está pasando algo, quiere decir que ahí hay un máximo o hay un mínimo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, tenemos esta ecuación, ¿sí? Esta función. Esta función de aquí es esta gráfica de aquí, es como un cono. Entonces, encuentra la primera derivada con respecto a x y la primera derivada con respecto a y. Entonces, la primera derivada es 2x menos 2 y la primera derivada con respecto a y es 2x menos 6. Entonces, aquí aquí nos damos cuenta, bueno, yo puedo hacer esto, hagámoslo aquí, hagámoslo aquí. Yo tengo que 2x menos 2 es la primera derivada. Tengo que 2x menos 2 es la primera derivada. Y eso tengo que igualarlo a 0. ¿Sí? Entonces, y 2y menos 6 es la primera derivada con respecto a y. 2y menos 6 igual a 0. Entonces, ¿qué yo encontré aquí? Aquí tengo una ecuación de 2 por 2. ¿Sí? Dos ecuaciones con dos incógnitas. La verdad, aquí yo puedo encontrar que x es igual a ¿cuánto? A 1. Miren, ese está restando, pasa a sumar y ese multiplicando a dividir. Y de aquí yo encuentro que y es igual a ¿cuánto? A 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy encontrando aquí? Miren, aquí estoy encontrando un punto crítico. ¿Sí? ¿Cuál es el punto crítico? 1 en x, 3 en y. Bueno, y no sé cuánto valga en z, ¿sí? Pero yo ya tengo x y y.
¿Qué tengo para encontrar este valor de z? ¿Qué hago? Pues lo reemplazo aquí, ¿no? X1, Y2, menos 2, 1, y aquí obtendré z. Sí, que en z, al reemplazarlo, sería 4. Entonces, ¿qué es lo que me dice este primer criterio? Encuentro un punto crítico. Entonces, ¿qué es un punto crítico? Un punto crítico es un punto donde está sucediendo algo. Cuando digo que está sucediendo algo, me refiero a que puede haber un máximo o puede haber un mínimo, ¿sí? Entonces, ustedes miran de aquí de la gráfica que aquí hay un mínimo. O sea, de la gráfica observamos que aquí hay un mínimo. Pero entonces, esta ecuación es como sencilla, ¿listo? Ese es el primer criterio para encontrar puntos críticos, ¿sí? Ahora, vamos a encontrar el segundo criterio, es la prueba de la segunda derivada. Entonces, para los que miraron el video, yo hice este ejercicio que está aquí, lo hice en ese video, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la prueba o el criterio de la segunda derivada? Aquí me dan una ecuación. Me dice que D es, bueno, D me depende, o lo que yo voy a hacer es analizar qué está pasando en este punto AB. Este punto AB sería un punto crítico, ¿sí? Este punto AB es un punto donde está sucediendo algo. Entonces, cómo encuentro este punto crítico? Con el criterio de la primera derivada, que es lo que hicimos hace un instante. Entonces, D va a ser igual a fxx, que significa que derivo la función dos veces con respecto a x en este punto AB, la multiplico por la función con respecto a y dos veces en ese punto AB, menos la derivada con respecto a la función con respecto a x y después con respecto a y de ese punto AB. Y esto al cuadrado, ¿correcto? Entonces, esta va a ser D. Este punto D es el punto que yo tengo que analizar. Entonces, ¿qué pasa? Si D es mayor a 0 y la segunda derivada con respecto a x es mayor que 0, entonces decimos que en este punto f de AB, que es el punto crítico que ya había alcanzado y ya había encontrado arriba, es un mínimo relativo. Si D es mayor que 0 y la segunda derivada con respecto a x es menor que 0, entonces decimos que en ese punto crítico hay un máximo relativo. Si D es menor que 0, entonces no es ni máximo ni un mínimo relativo. Por lo general, lo que sucede allí es que es un punto de silla. ¿Qué es un punto de silla? Pues un punto de silla es donde viene la parte, puede ser un punto máximo, pero al mismo tiempo puede ser un punto mínimo. ¿Se acuerdan que habíamos visto antes en un ejercicio en la parte de planos tangentes? Miren, por ejemplo, aquí en la gráfica. Este puntico de aquí es un punto de silla. Entonces, no es ni máximo, no es ni mínimo. Porque miren, de aquí está bajando. Recuerden que esto está en 3 dimensiones. De aquí está bajando, sería el punto mínimo de este lado. Pero miren que de acá está subiendo. Sería el punto máximo. Ese es como las sillas de montar al caballo. Es lo mismo. ¿Sí? Miren que esto está en 3 dimensiones. Entonces, este puntico de aquí sería el mínimo si lo miramos de acá. O el máximo si lo miramos de acá. A ese tipo de puntos les llamamos puntos de silla, ¿correcto? Listo, entonces miren este ejercicio. Este ejercicio fue el que yo hice allá en la clase de YouTube. Entonces, primero hice la primera derivada, se la iguala a 0 y aquí se obtuvo 3 puntos, x0, x1 y x menos 1. Entonces, hay que reemplazar el valor de x para encontrar el valor de y. Entonces, el punto crítico, 3 puntos críticos me encuentra. 0, 0, 1, 1 y 1 menos 1. Y ahí hace la prueba con cada punto, ¿sí? Encontrando que 2 puntos mínimos, que son estos dos, y un punto de silla, que es este de aquí. Si ustedes lo quieren ver paso a paso, pues miran el video en YouTube. Ahora, vamos a hacer otro tipo de ejercicios que también son de máximos y mínimos. La verdad, en este tipo de ejercicios se tiene que hacer lo mismo,
pero no es tan fácil la solución. Entonces, yo les voy a decir cómo se hace este tipo de ejercicios. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio de aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Atentos? ¿Sí están atentos o están durmiendo? No, no. Solo 2 personas. Y el resto. Sebastián dice que no. El resto. No, no. No. Listo. Listo. Brian Villota que no. Listo. Entonces voy a hacer un ejercicio, pero un ejercicio que no es tan típico, ¿no? Los ejercicios típicos son los ejercicios que hicimos así como les de acá. Entonces, miremos, bueno, voy a hacer este ejercicio. Miren, dice f de xy es igual a 10x cuadrado y menos 5x cuadrado menos 4y cuadrado menos x a la 4 menos 2y a la 4. Entonces, lo que queremos es encontrar cuáles son los valores máximos y mínimos de este ejercicio que está aquí. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Encontrar la primera derivada. Entonces, derivémoslo con respecto a x. Entonces, fx será igual, ¿sí? Entonces, 10x cuadrado de esta parte de aquí, al derivarlo con respecto a x, me daría 20xy, ¿sí? De la segunda parte, menos 5x cuadrado, me quedaría menos 10x menos 4y cuadrado. Esto sería igual a 0 porque estoy derivando con respecto a x y y me pasaría a ser constante. Menos x a la 4 me quedaría menos 4. Es la derivada de x a la 4, ¿no? Con respecto a x. Y esta parte de aquí sería igual a 0. Entonces miren que la derivada con respecto a x me quedará 20xy menos 10x menos 4. Ahora, voy a Ahí hacer no es menos 4x al cubo. menos 4x. Ah, sí. Menos 4x al cubo. Sí, sí, perdón. Menos 4x al cubo. Sí, porque aquí baja el 4. Y este 4 menos 1 le queda menos 4. Menos 4x al cubo. Ahora, vamos a encontrar la primera derivada con respecto a y. Entonces, de 10 cuadrado y sería 10x cuadrado, 10x cuadrado. Este por ser una constante, porque x es constante y estoy derivando con respecto a y, sería igual a 0. De menos 4y cuadrado me quedaría menos 8y, ¿sí? De x a la 4 es 0, porque eso es una constante, y aquí de menos 2y a la 4 me quedaría menos 8y a la 3, ¿correcto? Esas serían las derivadas. Mírenlas, aquí están. ¿Listo? Entonces, ese es como el primer paso que se hace. ¿Con qué fin hago esto? Lo hago con el fin de aplicar el primer criterio. Entonces, ¿cuál es el primer criterio? Encontrar los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Son puntos donde está pasando algo. O sea, hay un máximo o hay un mínimo. Entonces, para encontrar los puntos críticos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que igualar a cero. Tengo que igualar a cero la primera derivada con respecto a x y la primera derivada con respecto a y. ¿Correcto? Entonces aquí me quedaría menos 4x al cubo igual a 0. Miren que de aquí yo puedo factorizar x. Bueno, esto yo lo puedo dividir entre 10. Perdón, entre la mitad. Entonces, esto me queda, bueno, voy a factorizar, voy a sacar factor común, x sobre 2, ¿sí? Voy a dividir todo eso entre 2 y lo voy a factorizar. Me quedaría 10y
¿sí? Menos 5, menos 5x, perdón, menos 5, menos 4x, perdón, no es 4, sino es 2, menos 2, menos 2x a la cuadrada. Y eso igual a 0, ¿correcto? ¿Qué es lo que hice aquí? Factoricé. Bueno, perdón, aquí no es un 2 aquí, sino un 2 aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, 2 por 10, 20, 2 por 5, 10, 2 por 2, 4. Saqué el factor común, que para este caso es 2x. Bueno, este 2 está multiplicando, pasa a dividir. Yo esto lo puedo colocar como que x 10y menos 5 menos 2x al cuadrado igual a 0. Entonces miren que de aquí, de esta ecuación, yo observo dos cosas. La primera, que x es igual a 0 y que 10y menos 5 menos 2x al cuadrado es igual a 0. ¿Qué es lo que tengo aquí? Aquí lo único que tengo es dos ecuaciones, ¿sí? Bueno, aquí hago un paréntesis. Es como cuando nosotros, o bueno, ustedes cuando resolvían las ecuaciones cuadráticas cuando estaban en primer semestre, que les quedaban dos paréntesis igualados a 0, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué hacían? Partían este paréntesis y lo igualaban a 0 y partían este paréntesis y lo igualaban a 0, ¿sí? Aquí estoy haciendo lo mismo. Esto se puede hacer siempre y cuando el término esté multiplicando a todo el término, ¿correcto? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Andrés dice no. ¿El resto? Listo, entonces voy a continuar. Ruby pregunta qué pasó con el 2. Miren que este 2 está multiplicando aquí, yo lo puedo pasar a dividir. Entonces 0 dividido entre 2 me da el mismo 0. ¿Sí? Eso pasó con el 2. 2 está multiplicando, puede pasar a dividir. 0 dividido entre 2 me da el mismo 0. Listo. Con la x no puedo hacer eso porque el x igual a 0 es una posible respuesta. ¿Listo? Entonces, bueno, como no tiene más preguntas, voy a continuar. Entonces, esto sería por la parte de f de la primera derivada con respecto a x igualada a 0. Ahora, lo que voy a hacer también es igualar la primera derivada con respecto a y. Eso lo voy a igualar a 0. ¿Correcto? Y cubo igual a 0. ¿Sí? Entonces miren que la verdad, si yo no tuviera esta parte de aquí, tendría dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Pero entonces tengo que resolver este primer sistema de ecuaciones. ¿Cuál va a ser el primer sistema de ecuaciones? Va a ser x igual a 0, ¿sí? 10x cuadrado menos 8y menos 8y cubo igual a 0. Este va a ser mi primer sistema de ecuaciones. Y mi segundo sistema de ecuaciones, ¿cuál será? Mi segundo sistema de ecuaciones será 10y menos 5 menos 2x al cuadrado igual a 0 con 10x al cuadrado menos 8y
menos 8y al cubo igual a 0. Este sería mi segundo sistema de ecuaciones. Bueno, aquí hago un paréntesis. En el ejercicio que yo había hecho antes o en el que había hecho ahí el que se ha desarrollado el libro, el que yo había hecho en la parte de virtual, en el video de YouTube, en el video de YouTube me quedaba un poco más fácil. Solo me quedaba un sistema de ecuaciones. Ustedes reemplazaban uno en el otro y ahí les encontraban, y ahí ustedes encontraban cuáles eran los valores de X y de Y para el, para el, para desarrollar ese sistema de ecuaciones y encontrar los puntos críticos. ¿Listo? Ahora ustedes, aquí en este caso tenemos dos sistemas de ecuaciones. Entonces, vamos a resolver el primero. A este lo vamos a llamar número 1. Entonces, iniciemos desde acá. ¿Sí? Vamos a iniciar a resolver el primero desde aquí. Entonces, yo ya sé que X es igual a 0, entonces lo reemplazo acá. ¿Sí? Entonces reemplazo el X igual a 0 en esta parte de acá y me quedaría que menos 8y menos 8y cubo menos 8y cubo y eso igual a 0. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí voy a sacar factor común. ¿Cuál sería mi factor común? Sería menos 8y. Bueno, me quedó fea esa y. Menos 8y, ¿factor de qué? De 1 menos, más y cuadrado igual a 0. ¿Correcto? Miren lo que hice aquí. Saqué el factor común, menos 8y. Menos 8y por 1 da menos 8y. Menos 8y más, menos 8y, perdón, por y cuadrado me daría menos 8y. Y de aquí, ¿qué observo? De aquí voy a hacer lo mismo. Tengo dos soluciones. La primera, que menos 8y es igual a 0 y que de 1 más y cuadrado es igual a 0. De aquí yo obtengo que y es igual a 0. La primera solución para y. O sea que ya tengo un punto crítico. ¿Cuál sería mi primer punto crítico? Cuando x sea igual a 0 y cuando y sea igual a 0. ¿Sí? Ahora tengo que encontrar cuánto vale esta parte de acá. Y sería igual a raíz de menos 1. ¿Existe la raíz de menos 1? No. Entonces quiere decir que por aquí yo no encontraría ninguna solución. Entonces, de este lado, de este sistema de ecuaciones, ¿qué estoy encontrando? Mi primer punto crítico. ¿Cuál sería mi primer punto crítico? Cuando x vale 0 y y vale 0. Aquí encontré mi primer punto crítico. Quiero decir que en este punto está sucediendo algo. O sea, un máximo, un mínimo. Aquí está sucediendo algo. ¿Correcto? Ahora, vamos a resolver el siguiente o el sistema de ecuaciones que está de este lado. Entonces, ¿cómo hago para resolver este sistema de ecuaciones? Llamémoslo 2. Bueno, aquí voy a resolver este sistema de ecuaciones que queda aquí. Este es un 2. Espérenme que esto parece un 4. Entonces, a esto lo voy a llamar 2. Eso. Entonces, voy a resolver este sistema de ecuaciones número 2 para encontrar cuáles son los valores de x y así encontrar los puntos críticos. Entonces, de esta primera voy a despejar x cuadrado. ¿Con el fin de que despejo x cuadrado y la reemplazo en la otra ecuación? Entonces, x cuadrado, este está restando, pasa a sumar, me quedaría 10y. Bueno, no lo estoy haciendo paso por paso, sino que lo despejé en un paso,
¿sí? Dividido entre 2. Entonces, miren, este que está restando menos 2x cuadrado pasó al otro lado y aquí como hay un 2 multiplicando lo paso a dividir. Eso es lo que hice aquí y eso es lo que puse acá. Miren, este menos 2x cuadrado pasa a sumar, el 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y este 2 pasa a dividir entre cada uno. 10 dividido entre 2 me da 5y menos 5 dividido entre 2 me da 2.5. ¿Sí? Entonces aquí ya despejé x cuadrado con el fin de ¿qué? De reemplazarla en la otra ecuación. Entonces aquí me quedaría 10, al reemplazarla en la otra ecuación, 10 por x cuadrado. ¿Pero cuánto vale x cuadrado? 5y menos 2.5, ¿sí? Menos 8y menos 8y menos 8y al cubo igual a 0. Bueno, hago otro pequeño paréntesis aquí. Este tipo de problemas que les estoy haciendo son problemas que son los más complicados. Este tipo de problemas son los más difíciles. Los que está ahí en el libro son un poquito más fáciles. Son problemas como yo se los hice de tipo del que yo se los hice en YouTube. Así más o menos son los problemas. Estos de aquí son un poquito más difíciles. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Resolviendo este sistema de ecuaciones. Bueno, entonces 10 por 5y me da 50y, ¿sí? Menos 10 por menos 2.5, ¿cuánto da? 25. Menos 8y menos 8y al cubo, y eso igual a 0. Bueno, 50y menos 8, voy a ordenar esta parte de aquí. Entonces me queda menos 8y al cubo, ¿sí? Menos 8y al cubo, menos 50, perdón, 50y menos 8y, ¿cuánto me da? Más 42y menos 25. Y eso igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto sería la ecuación que yo tengo que resolver. ¿Correcto? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a dividir entre menos 2. ¿Sí? Como para que nos quede la ecuación un poquito más pequeña. Entonces vamos a dividir entre menos 2. Entonces, ¿qué me quedaría? 4y cubo, ¿sí? Menos 21y más 12.5. Y eso es igual a 0. ¿Correcto? Ahora, aquí viene un problema, ¿sí? Que tenemos que resolver esta ecuación cúbica. Si ustedes tuvieran una ecuación cuadrática, pues sería más fácil resolverla. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Pues lo hacen con la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2 por a. Así se hace ese tipo de ecuaciones. Las y cubo las pueden resolver eh, con, con diferencias cúbicas o con ese tipo de métodos que nosotros habíamos visto antes, que son ecuaciones que están predeterminadas, que ya tienen la forma de ese tipo de ecuaciones, que no es este caso. Miren, este caso es complicado de resolver así normalmente por la forma analítica. Entonces, analíticamente, esto no se puede resolver tan fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tipo de casos? Yo les voy a enseñar un método que es el método gráfico. Entonces, ¿cuál es el método gráfico? Bueno, aquí sería método gráfico y computacional, ¿no? Entonces,
ustedes se vienen aquí a un graficador, ¿sí? Este es un graficador en línea, se llama Fuplot. Ustedes pueden entrar aquí y graficar lo que ustedes quieran. Y vamos a graficar esta parte. 4y cubo, miren. Yo lo puse con X porque es lo mismo. Es el eje X lo que yo quiero darme cuenta aquí. Miren que es 4x cubo, 4y cubo, menos 21y más 12.5, más 12.5. Yo voy a graficar esta función y voy a mirar dónde me corta. Esos puntos donde me corta sobre el eje X van a ser las soluciones, ¿correcto? Entonces miren que me corta en 3 puntos. Claro, pues como es una ecuación cúbica, me tiene que cortar 3 puntos y así yo voy a obtener 3 soluciones. Esto que les estoy enseñando aquí les va a servir mucho cuando ustedes hagan investigación o cosas con su tesis. ¿Sí? Entonces miren, esto es análisis de gráficos. Esto lo van a hacer cuando ustedes hagan su tesis. Miren, ¿cuál es la primera solución? Miren, 1.88, casi 1.9. Vamos a tomar la solución como 1,89. Bueno, la podríamos acercar más para, para que nos salga más exacta, ¿no? Porque en este punto donde lo corta es donde vamos a tomar la solución. Pero entonces nosotros vamos a hacer una aproximación. Vamos a aproximarla a 1,89. O sea, que Y, una solución de Y es 1,89, que aproximándolo es lo mismo que tener 1.9. Bueno, hagámoslo un poco más exacto. 1,89. Esa sería nuestra primera solución. Vamos a mirar nuestra segunda solución. ¿Cuánto nos da? Entonces, vamos a mirar dónde corta aquí el eje Y, el eje X. Entonces, miren que lo corta en este otro punto, que más o menos este punto de aquí es 1,60 y está entre 64 y 65. Lo voy a aproximar a 0.65. Entonces, Y2 sería igual a 0.65. Y Y3, la otra solución, Y3 sería igual. ¿Dónde más lo corta? Lo corta, miren que en este punto de aquí. ¿Sí? Más o menos es, se me perdió, bueno, aquí. Bueno, lo voy a aproximar. Está más cerca como del, bueno, está en la mitad, ¿no? Bueno, lo voy a aproximar a menos 2.55. Eso lo voy a aproximar a menos 2,55. Este tipo de problemas, como ya les había dicho, son problemas que son un poquito más complicados de hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este va a ser la componente Y de un punto crítico, la otra componente Y del otro punto crítico y la otra componente Y del otro punto crítico. Ahora, ¿qué me hace falta encontrar? El valor de X. Entonces, tengo que reemplazar este valor de Y aquí para encontrar cuál es el valor de X y encontrar el otro punto. Entonces, antes de eso voy a abrir otro tablero, que ese ya no me alcanza. Sí, pongámosle DDS. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a continuar aquí. Regáleme un minuto. Eh, ya tenemos estos
3 puntos y voy a reemplazarlos aquí. Entonces yo tengo que x será igual a raíz de 5y menos 2.5. 5y menos 2.5. ¿Sí? Recuerden que la raíz tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. O sea que vamos a mirar con el primer punto. ¿Sí? ¿Cuál es el primer punto? 1,89 u 1,9. Entonces, más o menos 5 por 1,89 menos 2.5. ¿Sí? ¿Alguien tiene calculadora para que lo haga ahí? ¿Alguien ahí? ¿Quién lo hace ahí rápidamente? En calculadora, ¿quién lo hace? ¿Quién? ¿Alguien? Pues que dentro de la raíz da negativo. ¿Cuánto? ¿Cuánto da? O sea, dentro de la raíz no da negativo. Ah, sí, si te da negativo, quiere decir que eso no es un punto Sale de error. solución, sale error. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Sí, error, profe. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que con esta Y no tenemos una solución, ¿correcto? Ahora, vamos con la segunda. Entonces esto sería con la primera, ¿correcto? Y en esa primera, pues nos sale que no tenemos solución. Entonces sería más o menos, más menos 5 por Y. Profe, y ese 2.5 iría por fuera, ¿no? Del Sí. paréntesis en la raíz. Pero ahí sí da. No va afuera de la raíz. Miren, recuerden que, O sea, no, fuera del paréntesis. no, miren que no va fuera del paréntesis. Miren aquí lo que tenemos. X cuadrado es igual a 5y menos 2.5. Si yo me despejo este cuadrado, me queda la raíz en todo, ¿no? 5y menos 2.5. Ahí está bien. Ah, bueno. Entonces miremos con este 0,65. A ver qué me da. Sería 5 por 0,65 menos 2.5. Y todo esto va con raíz. Entonces, ¿ese sí me da o no me da? No, error. ¿También de error? ¿También de error? ¿Sí? No. Ujú. Quiere decir que este punto tampoco es solución. ¿Sí? Quiere decir que este punto tampoco es solución. Miremos con el otro punto. Con 264. Con 0,86 sí me tiene que dar. 0,86. Ah, no. ¿Sí? Vamos a mirar con el tercer punto. Profe, pero es que primero hace la resta y después lo multiplica, o primero multiplica por el 5 y después hace la resta. No, ¿cómo se hace eso? Pues es que de una forma da y de la otra no. No, pues, pero ¿cómo se hace esto? Recuerden cómo se hace esto. Sí, eso es, tienen que multiplicar y restar y después sacar la raíz, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto les da Sí, esa? da Cero. 0,86 entonces. Este de aquí, el tercero, El más segundo. al segundo sí da 0,86. A ver otra vez.
Hagan esta. Profe, esta. entonces, dan. Entonces el primero también da, profe. Ah, Sí, entonces el profe, los primero. dos Profe, dan. todos dan. Sí, sí se puede. Es por- Entonces, ¿cuánto les da el primero? 2.6. 2.6. 5 por 1,89 menos 2.5. Claro, sí da 2.6. Ustedes. Bueno, entonces este de Yo aquí. les dije, Entonces este de aquí. El primero. Vamos a hacer. Entonces este primero, ¿cuánto me da? 2.6. El primero me da 2.6. Entonces, este... Ah, recuerdan que este no es Y, esto es Y, ¿no? Ah, perdón, no, esto es X, sí. Este X me da 2.6. Este sería mi X1. Este X2, ¿cuánto me da? Bueno, la verdad no me da ni 2.6, ¿no? ¿Cuánto me daría? Más, menos 2.6. Ahora aquí, ¿este cuánto me da este X2? ¿Cuánto me daría X2? 2.8. 86. 2.8, más o menos 2.8. No, Eso. No, 0.86. 0.86. 0.86. Sí, Sí. 0.86, profe. Ah, bueno, listo. Ustedes son los que manejan la calculadora. 0.86, pues acerquémoslo a 0.9, ¿no? Aproximémoslo, 0.9. Y de aquí sería más menos 5 por nuestra tercera solución, que es menos 2.55. Menos 2,55. Este sí creo que no se puede, ¿no? Menos 2,5. ¿Sí? Este no se puede. Ese da error. ¿Sí? Sí. Claro, porque miren, 5 por un negativo, pues me da negativo más negativo. Esto me da negativo. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que yo tengo? Mirarán todas las soluciones que yo tengo. Miren que, bueno, aquí, o sea que con este Y3 no tengo solución. Con 1.89 me dieron dos soluciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las soluciones? 2.6. Bueno, aquí hagámosle punto para no equivocarnos. 2.6, 1,89. Pongámosle 1.9. Eso sería una solución. O sea que aquí hay un punto crítico. ¿Cuál es la otra solución? Miren que esto es positivo y negativo. Menos 2.6, 1.9. Bueno, aquí 1.9, 2.9 para que no se equivoque. Y este sería otro punto crítico. Ahora, esta parte de aquí. Miren que este es X, por eso lo puse de primero. Miren, 0.65. Entonces, 0.9 con 0.65, que pongámosle 0.6, bueno, sería 0.9, 0.6, sería otro punto crítico. ¿Y cuál es el último que me falta? Menos 0.9, 0.6. Entonces, miren, ¿cuántos puntos críticos estamos encontrando? Miren, de esta de acá, de esta primera parte, habíamos encontrado un punto crítico. 0, 0. ¿Sí? 0, 0. Y de esta de acá, encontramos otros 1, 2, 3, 4 puntos críticos. Entonces, la verdad, encontramos 5 puntos críticos. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos críticos. ¿Sí? ¿Sí entendieron hasta ahí? Miren que aquí hicimos el criterio de la primera derivada. ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda aquí? ¿No? Entonces, en estos puntos críticos, lo que me dice es que está sucediendo algo aquí.
¿sí? En este punto está sucediendo algo, en este punto está sucediendo algo, en este punto está sucediendo algo, y en este punto está sucediendo algo. Ya sea máximos, mínimos o punto de silla, ¿correcto? Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Voy a dibujar la gráfica. Ya la tenía dibujada aquí. Miren cómo es la gráfica. ¿Sí? Miren cómo es la gráfica. Entonces, ¿cuáles son los puntos, los puntos más altos? ¿Sí? ¿Cuáles serían los puntos? La verdad tiene 2 puntos más altos, ¿no? Sí, miren, este de aquí y este punto de aquí que parece que es como un punto de silla, este punto de acá atrás. ¿Sí lo miran? ¿Por qué? Porque miren que esto como que sube, pero también baja. Entonces, ¿qué pasó con los otros dos? Es mi pregunta. ¿Sí? Porque ahí me dice que tiene 5 puntos. Entonces, ahorita vamos a mirar qué pasó con los otros dos. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar la D para cada uno. Para eso tenemos que encontrar la segunda derivada. Bueno, les voy a indicar aquí lo que nosotros hemos hecho hasta ahora. ¿Sí? Este es el segundo punto que nosotros hicimos, que estamos haciendo. Entonces, miren que aquí encontró ya los puntos críticos. Miren, serían 0,0, 2,64, 1,9, y esto está con más y menos, 0,86, 0,65. Miren, aquí están los 5 puntos críticos que nosotros encontramos. Aquí, miren. 1,80 y bueno, aquí es. 2,6, 1,9. Miren, 2,6, 1,9, con más y con menos. 0,9, 0,6. Miren. Bueno, aquí lo deja 0,86 porque no lo aproximamos, nosotros lo aproximamos a 0,9. Con más, con menos y 0,65 que nosotros lo aproximamos a 0,6. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar las D. ¿Sí? Entonces, D es igual a ¿qué? ¿Lo recuerdan? A f xx, la segunda derivada con respecto a x, del punto a b, por la segunda derivada con respecto a y, del punto a b, menos f con respecto a x con respecto a y del punto a b, que esos puntos son los puntos críticos, y esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tengo que mirar qué está sucediendo con esta D en cada uno de estos puntos. Bueno, antes de eso, tengo que encontrar la segunda derivada con respecto a X, la segunda derivada con respecto a Y. La segunda derivada con respecto a X sería igual a ¿qué? Entonces, acá yo tenía, esa era la primera derivada. La segunda derivada con respecto a X sería igual a ¿qué? A 20Y. Sería a 20Y, ¿sí? A 20Y menos 10, a 20Y menos 10, menos 10, menos 12x al cuadrado, menos 12x al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Encontré la segunda derivada de aquí, ¿no? Con respecto a x sería 20y menos 10 menos 12x al cuadrado. ¿Listo? Y también tengo que encontrar f y, la segunda derivada con respecto a y. Entonces, con respecto a y, esa sería la primera derivada con respecto a y. Entonces, al derivarla con respecto a y, que sería la segunda, me queda menos 8, menos 8, menos 16, ¿sí, 16? No, perdón, menos 24, ¿no? 24y al cuadrado. Menos 24y al cuadrado. Eso es lo que me queda aquí, miren. Esto con respecto a y me quedaría
menos 8 menos 24y al cuadrado. Y me hace falta encontrar fxy o fyx, que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, fxy sería igual a la derivada con respecto a x, la voy a derivar con respecto a y. ¿Qué me quedaría? 20x. ¿Sí? Esto me quedaría 20x. Aquí ya tengo las respectivas derivadas de las fórmulas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reemplazarlas en cada punto. Entonces, por ejemplo, voy a encontrar el d para ese primer punto. D sería igual a ¿cuánto? Entonces sería igual a la primera derivada reemplazando ahí b. O sea que en esa primera derivada yo tengo que reemplazar 2.6 y 1.9. ¿Sí? Tengo que reemplazar 2.6 y 1.9. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 20, ¿sí? Por 1.9 menos 10 menos 12 por 2.6. Bueno, lo pueden hacer ustedes en la calculadora y me van dictando mejor. ¿Cuánto da eso? Sería 20 por y, pero y vale 1.9 menos 10 menos 12 por x al cuadrado, que sería 2.6 al cuadrado. Aquí estaría encontrando esta fxx. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto da? ¿Cuánto les da? ¿Alguien? ¿Sí están todavía? ¿Sí están todavía o no están? Menos 53.12. Menos 53.12. 53.12. Correcto. Ahora eso tiene que ir multiplicado por eso, menos 53.12. Eso tiene que ir multiplicado por f y y, pero evaluado en ese punto. Entonces, ahora hagan lo mismo, pero para f y y. Sería menos 8 menos 24 por y, pero y vale 1.9 al cuadrado. ¿Cuánto me daría? Menos 94.64. Menos 94.64. ¿Listo? Y esto menos fxy, que es 20 por x, o sería 20 por 2.6 y eso al cuadrado. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me daría? ¿Solo el 2.6 al cuadrado? No, sería, miren, 20 por x, pero x es 2.6. Sería 20 por 2.6 y ese resultado al cuadrado. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Qué fue? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 2704. 2.704. 2704. Listo, ahora sí, hagan esta operación y cuánto les da de. ¿Cuánto les da? ¿2.321? Sí, profe. Punto 15. Punto 15. Entonces, miremos las condiciones, ¿no?
Miren qué nos dice. Si D es mayor que 0, miren, en este caso D es mayor que 0, ¿correcto? Si D es mayor que 0, para este caso nos dio mayor que 0. Si D es mayor que 0 y la segunda derivada con respecto a X es mayor que 0, es mínimo, y si es menor que 0 es máximo. ¿Cómo nos dio la segunda derivada con respecto a X? ¿Positiva o negativa? ¿Cuánto? ¿Positiva o negativa? Negativa, miren. Negativa. Negativo. Miren, menos 53.12. Quiere decir que es menor que 0, entonces aquí ¿qué hay? Hay un Máximo. 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 ¿Sí? Ahora sí, hagamos lo mismo para este. Menos 2.61.9. Háganlo ahí. ¿Sí? Sería menos 2.6, sería 20 por 1.9, menos 10, menos 12 por menos 2.6 al cuadrado. ¿Cuánto les va a dar? Lo mismo tiene que darles, ¿no? Menos 53.12. ¿Sí? Y acá, como este es al cuadrado, Ruby dice que en ese da menos 946, no da eso. A mí sí me dio 2321.15, da eso. No sé, revisa Ruby, Natalia Burbano, porque si da esto de aquí, 23.12. Tienes que revisar. Ya, listo, que ya le dio. Listo, entonces miren, aquí tiene que dar lo mismo, ¿sí? Porque aquí hay un cuadrado, aquí me da, perdón, FYY, da lo mismo, 94.6, y aquí me daría menos 27.04. El D sería igual a 23.21.15, y aquí también D es mayor que 0, aquí también habría un máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estos puntos habría un máximo. Si nosotros miramos el libro de ese ejercicio, miren, es este punto de aquí, el segundo. Nos damos cuenta que hay un máximo, ¿sí? Para los dos puntos. En 2.6419 y en menos 2.6419. ¿Qué quiere decir eso? Miren. Eso es X y Y, ¿no? Miren que, bueno, aquí no sé si me salen. Esto es X y Y. Entonces, ¿cuál es X 2.64? Más o menos, ese es el eje Z. ¿Qué puntos es que eran? 2.6 y 1.9. Entonces, miren, X es, hasta aquí hay 5. Entonces, 1, 2, 2.6, que es este punto de aquí, y menos 2.9, que es este, perdón, 2.6 en X y menos 2.6 en X. Miren que menos 2.6 en X da este punto de acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que la verdad, con un punto me están dando estos dos puntos máximos, ¿correcto? Y cuando vamos a encontrar para estos dos puntos 0,9 y 0,6, me tiene que dar el mismo máximo relativo, ¿sí? Bueno, un punto máximo relativo. Bueno, hagámoslo, háganlo ahí. Otra vez se me va a cortar, ya pasaron los 40 minutos. Encontremos qué va a haber aquí y qué va a haber aquí en 0,0. ¿Sí? Entonces los llamo en 10 minutos y me lo encuentran. ¿Sí? Miren, es 0,9 en X, 0,6 en Y, menos 0,9 en X, 0,6 en Y, 0 en X, 0 en Y. Y lo reemplazan aquí. ¿Sí? En fxx, fyy, fxy y se lo reemplaza aquí para mirar si hay un máximo, un mínimo. Entonces miren, estos son los puntos que nosotros vamos a encontrar.
El punto crítico 0, 0, pues nos dio la de 80 y la segunda derivada con respecto a x negativa, quiere decir que hay un máximo relativo. Este punto más menos 264, que la verdad son 2 puntos, ¿no? Aquí hay máximos relativos. Y este punto aquí, más menos 0.86, donde D nos dio negativo, quiere decir que hay un punto de silla, ¿sí? Entonces, miren que hay 2 máximos aquí y aquí hay 2 puntos de silla. Y hay un punto máximo relativo aquí. O sea, hay 3 puntos máximos y hay 2 puntos de silla. Miren, se lo pueden mirar aquí, ¿no? Aquí serían los 2 puntos máximos. Miren, la verdad son 3 puntos máximos. Miren, 1, 2, 3. Y aquí en esta partecita de aquí, miren, en esta partecita de aquí serían los puntos de silla. Si miramos en la gráfica, miren, ese es el plano XY, este azul es el Z. Miren que aquí hay un punto máximo, 2 puntos máximos y aquí hay 3 puntos máximos. Este punto máximo, miren que está en coordenadas 0, 0 en X. Recuerden que, miren que esta es X y esta es Y. Bueno, esta es X. Este es el valor de X y este es el valor de Y. ¿Correcto? Entonces, miren, aquí están los puntos. En el punto 0, 0, que es este punto de aquí, va a haber un máximo. Miren cómo se lo mira. Este sería el punto 0, 0. Va a valer un máximo. En los puntos, en este punto, 2 puntos, 264 positivo, 1.9, bueno, 264x, 1.9y y menos 2.64 en x, 1.9 en y también va a haber puntos máximos. Entonces, miren, recuerden que este de aquí es y, entonces sería 1, 2.64 queda en x por aquí y menos 2.64 queda en x por aquí y hay que aumentarles los que están en y. Miren, menos 1, menos 2.64 por aquí y 1, 2 por aquí en y. Sí, entonces miren que aquí estarían los otros 2 máximos relativos. Ahí están los 3. Y me faltaría uno que sería el punto de silla, que está en menos 0.86, perdón, en 0.86 en X, 0.65 en Y, y en menos 0.86 menos 0.65. ¿Sí? Entonces miren que los puntos de silla son estos puntos que están aquí. ¿Sí? Miren, estos puntos que vienen, bajan y vuelven a subir. Y por aquí también están subiendo, igual que por acá. ¿Sí? Entonces, esto es como si estuviera visto de lado. Este punto de aquí y este punto de aquí son los 2 puntos de silla. ¿Listo? Listo, y con eso pues terminamos este ejercicio.